Amén, yo por lo menos. Y el Señor ha puesto un breve consejo en mi corazón esta tarde. Y hoy siento la necesidad de ministrarles esta palabra, que sé que si le ponemos la atención que le ponemos siempre a la palabra del Señor, nos va a hacer mucho bien. Amén. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3 y verso 14. Y dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dejamos aquí esta escritura y después tomamos otra vez y seguimos narrando esta historia, ¿vale? Mirar, ustedes saben que Dios habla con Juan para revelar lo que es el Apocalipsis, que son los eventos del porvenir, los eventos futuros. Pero hay una parte que se le revela a Juan para enviar en ese tiempo actual y aconsejar en ese tiempo presente a las iglesias que se encuentran en Asia. 7 cartas que son enviadas a las 7 iglesias populares de Asia. En todas ellas encontramos defectos, en todas ellas encontramos errores, en todas ellas encontramos peros, porque no existe la iglesia perfecta. Que vengas a la iglesia no te hace ser mejor que nadie. Que vengas a la iglesia no significa que seamos mejores que otros. Todo lo contrario. A la iglesia venimos los que más errores tenemos, los que más nos equivocamos y los que más veces fracasamos. Pero también venimos los que queremos mejorar. Amén. Y en todas hay defectos, pero en casi todas también Dios resalta virtudes. En casi todas. En Sardis dice que hay unos pocos que aún no han manchado sus vestidos. En Éfeso nos encontramos con gente que sigue trabajando dentro de la obra de Dios. En Tiatira menciona y resalta las obras del amor, la fe, el servicio y la paciencia. En Pérgamo nos encontramos con una iglesia que, según el mismo Dios, está en un lugar de mucho peligro, de mucha tentación, de mucha persecución, pero nos enseñan que aún ahí la iglesia sigue guardando la fe. En todas hay virtudes que resaltar, pero cuando nos encontramos con la iglesia de la Odisea, no hay ninguna virtud que Dios destaca. La Odisea no tiene virtudes. La Odisea no tiene nada que engrandecer, y esto a mí me llamaba mucho la atención. Que Dios, mirando a la Odisea, no pueda decir algo bonito de ella. Me parece muy peculiar. Y aún así, él escribe. Juan empieza a escribir lo que Dios está diciendo. Y Dios le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Es más, le dice: por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Qué palabra tan dura está lanzando a una de las iglesias. Qué palabra tan difícil que tienen que encajar. Pero era una palabra que iba a entender
que iba a entender perfectamente la iglesia de la Odisea. Mirar, vamos a tocar primeramente la palabra que destaca, y la palabra que destaca es tibio. Esta es la característica o el nombre que destaca dentro de la iglesia de la Odisea, tibio. Porque la iglesia corre el peligro de que se introduzca la tibieza. Y yo me hacía una pregunta, yo preguntaba, de acuerdo, ¿qué es la tibieza? ¿Qué nos han enseñado que es la tibieza? Parece ser que la tibieza es como andar entre dos aguas, que la tibieza es vivir en el mundo, pero también querer participar de las cosas santas. Pero la tibieza es algo más, hermanos. Mirar, Romanos capítulo 12 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Una de las características de la tibieza es la pereza. ¿Cómo podemos resaltar y denotar al tibio dentro de nuestros alrededores? ¿Cómo? Pereza. Tú, no mires al lado, tú. Este es un examen para ti mismo. Te voy a dar unas características de la tibieza, que yo no digo que aquí haya ninguno, yo no digo eso. Yo digo que te examines y tú mismo digas: pues sí, yo tengo estas características, yo tengo estas, o no tengo ninguna, y doy gloria a Dios por ella. Pereza, sí. Una de las características es la tibieza. En la tibieza es la pereza. La pereza para ir a la iglesia, la pereza para orar. Ay, qué pereza me da hoy orar. Ay, qué pereza hoy me da leer. Ay, qué pereza me da hoy ir a la iglesia, ir a la reunión. Ay, qué pereza me da hoy. ¿Te pasa esto a ti? ¿Tienes pereza? Pues eres un tibio. Aleluya. Sincero, pero un tibio. Aleluya. Y también hay ociosidad. Ociosidad. Es decir, tienes tanta pereza que te encanta entretenerte con cualquier cosa. Te encanta entretenerte, perdonadme, con las horas de televisión. Y eso no te da, no te incomoda, no, sino que te satisface. Te da pereza ir a orar, pero no te da pereza ir al parque. Te da pereza encerrarte en tu habitación a buscar la intimidad con el crucificado, pero no te da pereza ir al centro comercial de compras, a ir de compras, no te da pereza. Te encanta el entretenimiento. Miren, yo cuando me convertí, lo digo porque ahora no lo hago, cuando me convertí tenía 14 años y yo era un niño, y os doy mi palabra que si me ponía a jugar media hora a la videoconsola, el Espíritu Santo me pedía que orara 1 hora, literal. Si pasaba media hora viendo el televisor, te doy mi palabra que el Señor me obligaba a ir a buscarle la intimidad un rato más. Ahora no lo hago tanto. Parece que ya no me incomoda. Parece que hay aquí algo que ya no me perturba en ese aspecto. Y puedo pasar las horas de una manera ociosa que no me molesta. Pero cuando estás en el primer amor, cuando estás ahí en la sensibilidad, no puedes dedicarte a la pereza. ¿Qué sucede? Que la pereza y la ociosidad te lleva a la falta de compromiso, te lleva a la indiferencia y te lleva a la neutralidad.
Dice la santísima palabra del Señor, dice: lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando Él dice hacerlo de corazón, lo dice hacerlo con compromiso. ¿Y sabéis por qué hay tan poco compromiso dentro de las iglesias en términos generales? Porque tenemos iglesias llenas de personas tibias que han dejado que en sus vidas se asiente la pereza, la ociosidad, y esto les lleva a una falta de compromiso. No se comprometen con Dios ni se comprometen con la obra. Escucha, si te quieres comprometer con Dios, te tienes que comprometer con la obra. Si te quieres comprometer con Dios, te tienes que comprometer con tus hermanos, te tienes que comprometer con tus cargos, te tienes que comprometer con la iglesia. Si te quieres comprometer con Dios, tienes que tomar responsabilidades, porque te lleva a hacer las cosas como con indiferencia, como que contigo no va la cosa. La cosa va con los pastores, con algún anciano, y la cosa va con algunos del coro, pero tú no te implicas. Pero esto es un mandamiento que Dios nos da a todos: hacer las cosas de corazón, comprometidos. Y cuando se adentra la tibieza, se adentra la pereza y se adentra la falta de compromiso, esto te lleva, como decíamos, a la indiferencia y a ser una persona neutral, como que contigo no va la cosa. Pues te voy a decir algo, te lo voy a decir: la iglesia también es tuya. Que igual te han dicho que no, pero que esto es tuyo, que te tienes que hacer cargo, que la obra de Dios también la ha dejado en tus hombros, que Dios también ha dejado su carga en tus espaldas. De tal manera, fijaros, que esta falta de compromiso nos lleva a ser neutrales. No sabemos si somos del mundo, si somos de la iglesia, si somos de aquí, si somos de allá, porque un día estoy en el culto y otro día estoy en otro lado, y no sabemos a quién pertenecemos. Pero dice la Biblia, Mateo 12:30, dice: el que no es conmigo, contra mí es. Se acabó. Se acabó. No hay más. El que no es conmigo, contra mí es. No se puede ser de entremitad, de entremedio. No. El que es conmigo, conmigo es. Y el que no, contra mí es. Punto. Pero tenemos a mucha gente dentro de las iglesias que quiere ser mitad y mitad, pero no puede ser mitad y mitad. Ay, Dios mío. Si hay algo, fijaros, todo esto que decimos te lleva a ser una persona pasiva. Te lleva a que hay gloria en el culto, porque la hay. Te doy mi palabra que no he tenido un culto malo. Desde que he venido aquí, todos los cultos han estado sellados por la presencia de Dios. Sea quien llevara la oración, sea quien predicara, da lo mismo, pero ha sellado Dios cada culto. Pero la neutralidad te lleva a estar pasivo. Cae la gloria de Dios y no levantas las manos. Cae la gloria de Dios y no le dices nada. Recibes palabra de Dios y no dices amén. Recibes palabra de Dios y como que para ti no es. Te estás convirtiendo en una persona pasiva. Estás dejando que la tibieza se adentre dentro de tu persona. Pero si hay algo que le molesta a Dios, es la pasividad dentro del pueblo.
le molesta mucho. Estaba Jesús predicando en una ocasión, predicando un mensaje, y de repente empieza a sonar el techo. Algo se está rompiendo. Parece que se está agrietando. ¿Qué está pasando? Jesús sigue predicando, pero de repente se abre un cacho de techo y empieza a descender un hombre en unas cuerdas. Jesús se queda mirando y detiene el mensaje mientras aquel hombre está descendiendo. Sus amigos lo están bajando, lo ponen delante de Jesús. Ha interrumpido el mensaje del maestro, pero Jesús no se enfada. Le han cortado la predicación. Estaba enchotado predicando y le han cortado la predicación, pero él no se enfada. Pero en cambio ha entrado en el templo. Ya ha visto a la gente vendiendo, intercambiando, negociando en el lugar donde se le tenía que adorar, en el lugar donde se tenía que darle gloria. Y ha llegado allí y los ha visto haciendo cosas que no tenían que hacer. Pasividad nada más. ¿Qué ha pasado? Dice la Biblia que se ha irado, ha cogido un azote de cuerdas, ha tirado la mesa de los cambistas y ha dicho: mi casa no es casa de mercaderes. En mi casa no se negocia, en mi casa no se vende, en mi casa no se compra, en mi casa no se negocia, en mi casa se adora. Y le dice: habéis hecho de mi casa cueva de ladrones, pero mi casa es casa de oración. ¡Aleluya! No se ha enfadado cuando ha venido predicando y alguien le ha interrumpido. No, se ha enfadado cuando ha habido pasividad dentro de la iglesia. A Dios le molesta cuando no le adoras. A Dios le molesta cuando parece que contigo no va la cosa. Que no es un culto para el David, que no es un culto para el hombre, que es un culto para el mismo Dios. Que no le estás dando la alabanza al hombre, que le estás dando la adoración a Dios. Ríndele culto a Él, adórale, ensálzale, alábale, no estés pasivo. Y el problema es un problema muy común. Voy a hablar con los señores estos del reciclaje, que hagan un cambio con las botellas, que un día me voy a comer el tapón ese. Otra vez mis muelas. El problema, ¿sabéis cuál es el problema? Que el tibio se ve todos los días en el espejo. Se mira todos los días en el espejo, pero no se da cuenta de lo que es. Es el problema, es el problema. Y volvemos a la Escritura y dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahora dice Dios: tú dices eso, pero yo que veo más, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Quién se ve malo? ¿Quién se ve con defectos? Es más, algunos, cuando nos damos cuenta que tenemos un defecto, lo queremos camuflar como que es una virtud. Os voy a dar un ejemplo. Es que yo tengo mal carácter, o un fuerte carácter, mejor dicho. Yo tengo un fuerte carácter y como me digan algo, tengo un fuerte carácter. ¿Quieres hacer de tu mal carácter un fuerte carácter? ¿Quieres hacer de tu defecto una virtud? Pues no. Cambia tu carácter, que no tiene que ser fuerte, que hay que ser mansos y humildes. ¿Has visto? Cuando nos damos cuenta que tenemos un defecto, lo queremos tapar, pero aún así nos cuesta creer
y entender nuestros defectos. Fijaros, ¿sabes qué decían los profetas? ¿Qué decían los fariseos de los profetas? Decían, mirad, lo que decían: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Sabes qué estaban diciendo? Estaban diciendo, si nosotros hubiéramos vivido en la época de Isaías, no lo hubiéramos dejado a nuestros padres que lo hubieran aserrado. Si nosotros viviéramos en la época donde vivió el profeta Jeremías, no hubiéramos dejado que lo hubieran metido en la cisterna. Si nosotros hubiéramos vivido en la época de Joel, de Amós, de Nahum, de Ageo, de Habacuc, no hubiéramos dejado que los torturaran. Eso decían ellos. ¿Y luego qué pasó? Los mismos fariseos mataron a Jesucristo. ¿Te has dado cuenta? No nos damos cuenta. Cuando somos de esta manera, nos cuesta creerlo. Es difícil, hermanos. Le dicen, está en el Partenón, lugar donde están todos, esto entre comillas, los sabios griegos, y allí tienen un montón de dioses, un montón. Y hay uno que pone al Dios no conocido. Y llega por allí Pablo y dice, de ese quiero predicaros yo, del Dios no conocido. ¿Sabéis cómo los llaman aquellos griegos a Pablo? Dicen, vamos a ver qué dirá este charlatán. ¿Qué dirá este charlatán? Pero a ver, hermanos, que tenéis ahí un montón de dioses, que habéis presentado cada uno a un Dios falso cada uno, que estáis haciendo, que sois discípulos de dioses que no son verdaderos. Y ahora viene Pablo con la verdad y lo llamáis charlatán. No sé si lo estás entendiendo, pero a veces, ¿no te ha pasado? Que hay gente que habla de lo que él... No, es que un ejemplo, vamos a vestirnos bien, y yo voy con el pantalón de colorines, con descamisado, y os digo, vamos a vestirnos bien. Pues suele pasar, nos suele decir que nos vista bien, que nos vistamos bien las personas que visten mal. Sí, y esto le pasó a Pablo, le estaban llamando charlatán unas personas que eran super mega hiper charlatanes. Y mirar, este es el problema. El problema es que no nos damos cuenta muchas veces de nuestra tibieza. Y fijaros, entramos en la parte final. Él dice, Dios dice, yo soy rico, tú dices, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahora Él dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Sabéis por qué decían los de la Odisea que eran ricos? ¿Sabéis por qué? Mira, la Odisea está situada entre medio de todas las ciudades de Asia. La Odisea es el centro comercial de alrededores. Allí iba todo el mundo a comprar, allí iba todo el mundo a negociar. Era un país, una nación súper rica, súper próspera. Pero fijaros, hermanos, ahora ha venido un terremoto en la Odisea y ha destruido toda la ciudad. La Odisea está bajo el imperio poderoso de Roma. ¿Y sabéis qué? Después de la destrucción de su ciudad, no pide ayuda. No pide ayuda a la poderosa Roma, sino que reedifican la ciudad con sus propias fuerzas, con sus propios recursos. Y cuando ellos han levantado la ciudad con sus propias fuerzas y sus propios recursos, dicen, somos ricos, porque lo hemos hecho nosotros solos. No hemos necesitado de ayuda de nadie, no hemos necesitado recursos de nadie, lo hemos hecho nosotros solos. Y el Dios vivo les dice, vosotros decís
que soy rico por esto, pero yo os digo, vosotros sois pobres. Ellos tenían independencia. Ellos eran personas autosuficientes. Qué miedo que te creas autosuficiente en esta vida. Qué miedo que te creas independiente en este momento. Qué miedo que te creas que no dependes de nadie. Qué pena y qué miedo. Qué riesgo corres si crees que puedes caminar con tus propias fuerzas. ¿Qué riesgo corres si crees que puedes superar tus problemas por ti mismo? ¿Qué riesgo corres si crees que tú solo puedes? ¿Qué riesgo corres? Fijaros, eran ricos. Y no solo eran ricos. Cuando Dios les dice, estáis desnudos, estaba tocando a su propio ego de ellos. ¿Sabéis por qué? Porque en la Odisea se encontraba la industria más grande de textil. Eran famosos por vender lana negra. Es decir, eran súper populares, eran súper famosos, presumían de sus industrias, de sus ropas. Ahí estaba Vittorio Lugino, allí estaba Massimo Dutti, allí estaban todas las grandes empresas del textil. Allí se encontraban y ellos decían, somos grandes, pero Dios les dice, estáis desnudos. Digo más, Dios les dice, pero vosotros estáis ciegos. ¿Sabéis por qué les dice estáis ciegos? Porque ellos tenían una escuela de medicina súper popular, súper bendecida. Eran una escuela de medicina maravillosa, mejor que Osaki de Echa, mucho mejor. No había que hacer tantas colas. Tenían a los mejores pediatras, tenían a los mejores médicos. Allí se encontraba. No solo esto, sino que les dice ciegos. No solo por esto, sino que ellos tenían un colirio que echaban a los ojos de los enfermos. Era un colirio exclusivo que solo lo tenían ellos. Y ese colirio traía muchas sanidades. Era un colirio que sanaba muchas visiones. Pero Dios les dice, vosotros que presumís del colirio y de vuestra medicina, yo os digo, vosotros estáis ciegos. Vosotros os habéis restaurado por sí solos y decís, somos ricos. Vosotros decís que tenéis ropa suficiente, que sois personas que veis bien, pero yo os digo, sois pobres, ciegos y desnudos. Y Él dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico de verdad. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos decían una cosa, pero Dios les enseñó otra. Dios les enseñó otra cosa totalmente diferente, porque sin Dios nada somos. Cuando Él les dice, sois tibios, por cuanto sois tibios, yo os vomitaré de mi boca, era un símil que estaba utilizando para que lo entendieran. Es decir, no, os quiero utilizar y no puedo. ¿Sabéis por qué? Porque la propia ciudad de la Odisea no tenía agua, no tenía un manantial para dar agua. Entonces tenían que pedir agua de Herápolis y agua de Colosas. Las aguas termales de Hierápolis cuando querían agua caliente, y las aguas frías de Colosas cuando necesitaban agua fría. Pero había un problema. El problema era que cuando era verano y tenían mucha sed, daban al grifo del agua refrescante, fría, y cuando el agua quería venir desde Colosas al vaso de aquellos hombres, el problema era que cuando ellos se lo echaban en la boca, el agua era un agua tibia, era un agua templada, no era fría, era un agua que se acercaba más al agua caliente. ¿Y ellos qué hacían? Escupían.
Y para que ellos entendieran cómo eran ellos delante de Dios, Dios les tiene que hacer este símil. Quiero echar mano de vosotros, pero no me servís. Os necesito, pero no estáis. De la misma manera, cuando ellos iban a bañar a los niños en agua caliente, cuando era el puro invierno, y cogían mano y echaban mano de ese agua, cuando el agua quería llegar, ya no llegaba caliente, llegaba templada, más tirando a fría. Por lo tanto, no podían usarla. Y Dios les estaba diciendo: os quiero utilizar y no puedo. Quiero echar manos de vosotros y no me dejáis. Quiero que seáis útiles en mi obra y no puedo, porque sois tibios. Y les dice: por cuanto sois tibios, os vomitaré de mi boca, no os puedo utilizar. Este era el símil que estaba utilizando a la Odisea. Pero aunque estas personas eran de esta manera y estas personas vivían de esta tesitura, Dios les dice: escuchadme, estoy en la puerta, estoy en la puerta, estoy en la puerta llamando. Aunque vosotros me habéis cerrado, aunque vosotros me habéis dejado fuera, pero aún así yo sigo llamando. Aún así yo sigo en la puerta. Aunque tú me estás rechazando, aunque tú me estás dejando de lado, la Odisea, pero aún así yo sigo insistiendo, yo sigo llamando, yo sigo golpeando, yo sigo dándote una oportunidad. Aunque tu puerta está cerrada, yo sigo llamando. Yo no sé si te ha pasado como la Odisea. Este es un mensaje para la Odisea, pero que si te hace bien, tómalo, cógelo y llévatelo a la casa. Es un mensaje para la Odisea, pero es un mensaje que a veces también es para el pastor, que a veces también son para los obreros, para los candidatos, para los del coro, para los ancianos y para la iglesia en general. Toma esta palabra en el nombre de Jesús. Dale ese fuerte aplauso a Dios.